Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, muchas gracias por continuar atentos a este canal. El día de hoy continuamos con nuestra revisión del Dhammapada. Recuerden este gran texto de sabiduría budista, de ese primer giro de la rueda del Dharma, para invitarnos a dejar de sufrir, para invitarnos a generar condiciones de mayor bienestar y que pueden aplicarse desde una visión del budismo laico, el cual, ya saben, implica que en nuestra vida diaria, en las condiciones que tenemos naturales en nuestra vida diaria, podemos continuar con un desarrollo espiritual. No es necesario una afiliación religiosa específica, no es necesaria una vida monástica, sino que en realidad nuestro día a día podemos irlo sacralizando, es decir, llevar a cabo todo lo que hacemos desde una visión sagrada. ¿Sí? Entonces, es darle sentido a cada paso, darle sentido a cada movimiento que hacemos, buscando beneficiar a otros y al mismo tiempo buscando generar condiciones de un mayor desarrollo espiritual. Por lo tanto, un referente inmediato, lógico, es la figura del Buda, que es el título del siguiente capítulo que vamos a revisar el día de hoy. El Buda, recuerden, es un término que se refiere el que despertó o el iluminado o el que ha despertado. Es decir, es un título que han tenido miles de seres, es decir, hay miles de Budas. Nada más que conocemos el referente histórico, es Shakyamuni Buda, que ya saben, fue un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Está por ahí en el canal los videos en donde explico toda la historia de Siddhartha y cómo llegó a iluminarse y convertirse en un Buda. Entonces, el Buda es un referente de cómo podemos llegar a ese nivel de despertar, a ese nivel de iluminación, y es solamente en ese nivel, solamente en ese grado de budeidad en donde realmente dejamos de sufrir, donde realmente trascendemos el renacer en el samsara, en este ciclo de renacimientos, es decir, es el grado máximo. El problema es que hay muchas ocasiones que quieren adjudicarse cualidades que son únicamente de los Budas a otros practicantes, incluso a grandes maestros, pero que todavía no llegan a ser un Buda. ¿Sí? El Buda es el grado máximo y el último referente de un Buda histórico, pues es Siddhartha Gautama, después Shakyamuni Buda, hace más de 2600 años. Entonces, para profundizar un poquito más en las características del Buda, tenemos en el capítulo 14 esta referencia en el Dhammapada. Y dice, quien conquista la pasión no vuelve a ser derrotado. ¿Qué podría perturbar al Buda omnisciente, libre de cualquier pasión y cuyo camino conduce a él? Él en quien no hay enredo, liberado de la avidez que hace renacer, ¿qué podría perturbar al Buda omnisciente y cuyo camino conduce a él? Entonces, estas primeras dos referencias en donde tenemos que el Buda es ese nivel máximo y que nada puede perturbarle. Esto es muy importante porque si vemos en la biografía del Buda, después de iluminarse, tiene 40 años en donde está enseñando y en esa enseñanza ya no genera karma, en ese movimiento está más allá, como dice, de la pasión, de la avidez, o sea, está libre de los venenos mentales. Si somos muy categóricos aquí, no es que el Buda enseñe la compasión, el Buda es la compasión. No es que enseñe el amor bondadoso, es el amor bondadoso. Las Brahma Viharas, las moradas divinas de Metta, Karuna, Upekkha y Mudita, compasión, amor bondadoso, ecuanimidad, alegría empática, esas 4 moradas divinas son expresadas desde el Buda. ¿Sí? El Buda sostiene, es todo ese cúmulo de cualidades. Y en el budismo Mahayana, todos los bodhisattvas, el bodhisattva de la compasión, Kuan Yin o Avalokitesvara, Manjushri, todos los grandes bodhisattvas son manifestaciones de la sabiduría búdica.
Es decir, es ese nivel profundo de totalidad de la mente búdica, ¿sí? Entonces, nada puede perturbarle, ni siquiera el interés de renacer. Está en un nivel más allá del renacimiento. ¿Por qué? Porque ha observado la verdadera realidad de las cosas, es decir, ha observado la vacuidad en todos los fenómenos, incluida la vacuidad del samsara. ¿Sí? Incluso ha ido más allá que la dualidad del samsara y nirvana. Está en un nivel todavía más profundo, más sutil. Entonces, nada podría perturbarle. Así es que aquí se deja muy claro que no es de que si uno, por ejemplo, siendo budista y no lleva a cabo las prácticas, no es que se ofenda al Buda. El Buda no puede ofenderse, el Buda no puede dañarse. El que se daña es el mal practicante, pero no el Buda. ¿Sí? Incluso se dice que durante la época de Shakyamuni Buda llegó Shariputa, uno de los discípulos, uno de los monjes, y le decía, maestro, están hablando mal del Dharma, están hablando mal de usted, ¿qué quieren que haga? Voy y les digo algo, hacemos una revuelta contra ellos. Y dijo el Buda, es que el Dharma, el Buda, no necesita defenderse. No necesita defenderse porque no puede ser dañado. No necesita defenderse porque no hay un yo intrínseco en lo que es el Dharma y el Buda. Entonces, no se preocupen, sigan con su práctica, continúen dando el ejemplo de lo que es el Buda Dharma y con eso es suficiente. Ahí está la base de la visión de paz del budismo. No se trata de defender el Buda Dharma, no necesita defensa. ¿Sí? Y tampoco necesita hacer más adeptos. El Buda Dharma es una enseñanza que permea a todos los seres sintientes. Y bueno, continúa diciendo, los sabios se adiestran en la meditación y se deleitan en la paz de la renuncia. Tales Budas de mente perfecta, incluso por los dioses, son muy queridos. Entonces, muy importante aquí la referencia a la renuncia. La renuncia es un elemento esencial en la práctica espiritual y particularmente se hace énfasis en el budismo. La renuncia a identificarnos con lo que no somos, la renuncia a apegarnos a los fenómenos, la renuncia a apegarnos a todo lo que sucede. Entonces, la renuncia es incluso, en el último instante antes de la iluminación, renunciar a iluminarnos. En algunos textos se habla de que el último instante, lo último que tuvo que soltar Siddhartha antes de iluminarse fue el deseo o el anhelo para iluminarse. Ya le había servido para llegar a ese punto, pero lo último que tuvo que entregar fue el anhelo de iluminarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nos hace falta entregar, soltar, es el apego al yo. Soltar esta noción de que somos un yo que puede iluminarse. Nos ayuda de forma relativa en toda nuestra vida, pero al final, para iluminarnos, tenemos que renunciar a esa identidad hacia la cual le hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y hace una afirmación que esa mente perfecta de los Budas es apreciada por los dioses. Recuerden que desde la visión budista hay 32 reinos del renacimiento, divididos en 3 grandes grupos, del deseo, de la forma y de la no forma. Ya después podemos hablar más de la cosmología budista. Y dentro de los reinos de la forma están los reinos de los dioses. Entonces, en muchos sutras se habla de cómo incluso el dios Brahma, Ishvara, grandes dioses de la mitología india, se manifiestan frente a Shakyamuni Buda para que les enseñe. Y hay otros textos, como cuando va Shakyamuni Buda a enseñarle a quien fue la mamá de Siddhartha Gautama, a su madre, digamos, terrenal, a Mayadevi, al reino de los 33 dioses Brahma. O sea, hay esta interacción entre reinos. Pero dice, bueno, hasta los dioses van y quieren aprender del iluminado.
Y dice, raro es el nacimiento como un ser humano, difícil es la vida de los mortales. Extraño es escuchar el Dharma, rara es la aparición de los Budas. Entonces, hay una referencia constante en el budismo que dentro del ciclo de renacimientos tenemos que acumular o tuvimos que haber acumulado el mérito necesario, adecuado para renacer como seres humanos. Entonces, la experiencia humana es muy importante. Algo positivo hemos hecho a lo largo de nuestras vidas previas para renacer como humanos. No es que de pronto uno fallezca y renace inmediatamente como humano. Lo más seguro es que no. Puede ser en cualquiera de esos 32 reinos, pero más seguramente en los primeros 6 reinos del deseo, donde todavía hay condiciones sufrientes. Entonces, aprecia tu vida humana y al mismo tiempo reconoce aquí, dice, difícil es la vida de los mortales. Es difícil porque estamos muy cerca de lo que es el deseo. Tenemos esta construcción de la mente egoica. Tenemos esta construcción de la mente egoica más allá de los instintos, es decir, no estamos en el reino de los animales y al mismo tiempo tenemos limitantes, a diferencia del reino de los devas o incluso de los ashuras, ¿sí? Entonces estamos ahí en ese nivel medio dentro del reino del deseo, en donde es complicado, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, decía el Buda, para iluminarnos. Por eso se iluminó en la forma humana. Y dice, rara es la aparición de los Budas. ¿Sí? Esto es algo que dentro del primer giro de la rueda del Dharma se nos hace énfasis para apreciar y agradecer las enseñanzas del maestro. Después en el Mahayana se hace un ajuste diciendo, bueno, uno fue el Buda histórico, sí, pero la enseñanza de los Budas en realidad siempre está presente. El Buda cósmico, que se le llama, en donde el Dharma, el Buda Dharma, siempre está presente a nuestra disposición. Y ese Buda histórico siguiente, que según la tradición será el Buda Maitreya, pues simplemente va a reafirmar estas enseñanzas. Y dice, el abandono del mal, el cultivo del bien y la purificación de la mente, esa es la enseñanza de los Budas, ¿sí? Aquí resume entonces, primero, el soltar. ¿Qué es lo que debo abandonar? ¿Qué es lo que debo dejar de una vez por todas? Las actitudes no virtuosas, ¿sí? El mal es entendido como el uso de la energía de la atención y la acción, en esa triple acción mental, verbal o física, para darle rienda suelta a los venenos mentales. Todo lo que se hace desde los venenos mentales, ignorancia, ira o aversión, apego o deseo, es el mal. Entonces, primero suelta todo eso, suelta todo aquello que no necesitas, ¿sí? Después, cultiva, incorpora todo lo virtuoso. Y cuando incorporas todo lo virtuoso, entonces empieza ese momento de purificar la mente. Obviamente no es que literalmente primero termines uno, primero abandona, luego cultiva y luego purifica, pero se da en ese orden. O sea, vas eliminando y al mismo tiempo cultivando. Entonces vas eliminando lo no adecuado, vas cultivando lo virtuoso y vas purificando la mente, pero en ese orden. Es decir, no puedes purificar la mente si sigues haciendo el mal. No tiene sentido. El uso de la meditación para purificar la mente, pero sigues siendo engreído, sigues siendo soberbio, sigues abusando de los demás, pues por mucho que alguien presuma que medita mucho, si sigue haciendo acciones no virtuosas, es un mal karma, ¿sí? Es un karma negativo. Entonces tiene que ir en ese orden, por eso es la vida ética. Y aquí hace referencia, recuerden, al triple entrenamiento, el entrenamiento en ética, el entrenamiento en meditación y el entrenamiento en sabiduría, que es en lo que se divide el óctuple sendero. ¿Sí? Continúa diciendo, la paciencia y la tolerancia son la más alta ascesis. Los Budas proclaman que el Nirvana es el supremo. No es un renunciante ni una asceta el que agrede a los otros.
justo lo que acabamos de comentar. Dice, no es un renunciante verdadero, ni un asceta el que agrede a los otros. Entonces, ¿cómo saber si estamos en presencia de un Buda? Bueno, que nunca vamos a estar escuchando palabras de agresión a nadie, ni siquiera a aquellos que han hablado mal de él. Es esta capacidad de comunicar de forma asertiva a través de los hábiles medios la enseñanza. Y es una cualidad de los Budas, es una cualidad de la mente iluminada porque al no sentirse agredido, no necesita agredir ni defenderse. El Buda lo lleva a ese nivel. ¿Sí? Y no se trata de tener un pensamiento de no debo de engancharme. Eso lo tenemos en un modo común. Eso es un recordatorio psicológico. Eso es muy útil en la vida del día a día, por supuesto. El no te lo tomes nada personal, un poquito eso de uno de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, está bien, pero los Budas lo llevan a otro nivel. Ni siquiera tienen que recordarse que no se lo tomen personal. Ya no hay nada personal, ya no hay nada sostenido desde el yo. Esa es la potencia y la importancia de los Budas. Es un nivel al cual aspiramos quienes somos practicantes, y poder llegar a ese nivel pues implica mucho esfuerzo y sobre todo mucha congruencia. Y dice, no reprochar, no hacer ningún daño, practicar la moderación según los preceptos fundamentales, ser moderado en la alimentación, residir en la soledad, aplicarse uno mismo a la concentración mental elevada. Tal es las enseñanzas de los Budas. Aquí hay un resumen entonces, ¿sí? No reprochar. ¿Cuántas veces al día estamos reprochando? No hacer ningún daño. Y recuerden, no hacer ningún daño implica lo mental, lo verbal y lo físico. Si alguien dice, yo no le pego a nadie físicamente, pero mentalmente deseas su malestar, ya es hacer daño, ¿sí? Si alguien utiliza palabras duras, pero dice, pero no era mi intención, ya fueron palabras duras y ya afectaron, es decir, ya causamos daño. Entonces, no reprochar, no hacer ningún daño, practicar la moderación según los preceptos fundamentales en cuanto a la interacción, en cuanto a la comida, en cuanto al trato con los demás. Ser moderado en la alimentación implica comer adecuadamente desde la manera de cómo cultivamos de mejor manera a nuestro cuerpo. Así es que es la enseñanza de los Budas. Vamos a hacer un segundo video, voy a hacer un segundo video para terminar de ver este capítulo, porque es un capítulo muy importante en donde estoy revisando cada uno de los versos, cada uno nos da una información especial. Entonces, espero que te esté interesando. Pronto subiré el siguiente video porque es muy importante para comprender el budismo como filosofía práctica. Entonces, como siempre, te agradezco que sigas al pendiente de este canal. Te invito a que te suscribas y que tengas muy buen día. Muchas gracias.